Bueno, buenas noches hermanos y hermanas que están conectados a esta hora. Les bendecimos. Una vez más estamos aquí reunidos para compartir el altar familiar. Esta noche nos acompañan Andrés y Jocabet del Ministerio de Artes y de Música de la iglesia. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad de compartir unos minutos con ustedes y como siempre vamos a hacer una oración para iniciar, para que este tiempo sea de bendición para ustedes y nosotros también que estamos aquí reunidos. Padre, en esta noche te damos gracias, Dios, y bendecimos tu presencia en este lugar. Y te pido que tu Espíritu Santo, Dios, cumpla el propósito por el cual nos trajiste aquí, por el cual están las personas allá viéndonos en sus casas, ya sea en la noche, en la mañana, en la tarde, el día que Dios, tú permitas que la gente pueda ver este video. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Dios, por la salud y por todo lo que tú nos das. Amén, amén. Bueno, antes de pasar a mi hermana Joca para que salude y después a Andresito, vamos a nada más a leer el versículo de inicio. El altar se llama Conquistando las promesas de Dios. Ustedes saben, hermanos y hermanas, que todas las semanas hay un altar familiar en la iglesia y desde que estamos aquí de manera virtual lo implementamos con una participación semanal y Dios ha bendecido este tiempo y yo sé que bendice a las familias. Dice el versículo de Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Voy a pasar a mis hermanos para que se saluden a la gente. Amén. Joca. Bendiciones, hermanos, que Dios les bendiga. Es un placer poder estar hoy en este lugar compartiendo con cada uno de ustedes, con cada una de las familias que se conecta y los que se van a conectar más tarde. Espero que el Señor les bendiga con este altar de este día y de esta semana, y que el Señor de verdad hable a sus corazones y que este mensaje cale en lo más profundo de su ser. Amén. Andrés. Buenas noches. Esperemos que de verdad sea de gran bendición esta palabra que es inspirada, ¿verdad? Por Dios, todo los detalles que se muestran, el estudio que se hace, de verdad es para que podamos aprender día a día más y que podamos aprender más de Dios y ser llenos de Él. Amén, amén. Bueno, aquí como introducción, la hermana pastora Nuria, que es la que pues elabora estos estudios para la iglesia, para Paloma Blanca, habla de la historia de Moisés y Josué. Yo, como siempre, hermanos, traemos los invitados para que ellos sean los que participen más del estudio. Y igualmente yo lo leo y lo estudio para entenderlo y lo comparto en mi casa. Pero también dejamos que los hermanos, entonces voy a que Joca comience con lo que inicia el altar y después así lo hacemos igual que siempre. Amén. Okay. Aquí, como decía el hermano Giovanni, habla el altar de esta semana Conquistando las promesas de Dios y hace referencia a la historia bíblica de Moisés. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Que el pueblo estaba siendo esclavizado y fue Moisés quien sacó al pueblo, ¿verdad? Entonces fue una victoria de Dios y a través de Moisés el sacar al pueblo de Israel. Dice que, aquí dice, voy a leerles un poquito lo que dice aquí la historia. Dice que ¿sabes cómo se llama el hombre que liberó a Israel de los egipcios por mano de Dios? Efectivamente fue Moisés. Nadie como él, por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó a hacer en la tierra de Egipto contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. A mí me gusta mucho toda la historia que tenga que ver con Moisés, porque en la Biblia Jocabet era la mamá de Moisés. Sí, amén. Entonces, usted ya se imaginará, ¿verdad? En la historia y
Y bueno, ¿verdad? Y yo me siento, ¿cómo podría decirlo? Como identificada y privilegiada, ¿verdad? De llevar el nombre de la mamá de Moisés, ¿verdad? Porque ella fue la que cargó en su vientre a un gran hombre, a una promesa de Dios, como dice el tema, ¿verdad? Conquistando, amén, conquistando las promesas del Señor. Y haciendo referencia o cambiándolo un poquito, nos vamos a la vida de nosotros, a la vida cotidiana, ¿verdad? La vida que tenemos acá en esta tierra, ¿verdad? El Señor nos da promesas, el Señor nos habla y Dios nos da la oportunidad y nos da la estrategia de poder nosotros conquistar las promesas que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les puedo explicar esta parte? Ejemplo, Dios te ha prometido algo, un milagro, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que la fe no solo es por el oír, ¿verdad? Sino que la fe va más allá, la fe va al accionar. Si Amén. Usted no acciona, si usted no da ese paso, ¿verdad? La fe pues es muerta, ¿verdad? No solo es decir tengo fe y me quedo con el decir, ¿verdad? Sino que yo tengo que accionar para que esa fe, ¿verdad? Se pueda ver. Entonces, yo les invito, ¿verdad? A que usted, con lo que Dios le ha dado a usted, con los sueños que usted tenga, ¿verdad? Que usted vaya conquistando esas promesas, que usted vaya conquistando esos sueños. Eso que Dios le ha prometido, Dios se lo va a dar, ¿verdad? Así como el Señor le prometió a Moisés o le prometió al pueblo de Israel que los iba a sacar de esa esclavitud, Él los sacó a través de la vida de Moisés. Amén. Bueno, aquí también parte de lo que menciona Jocabetsi. Pero Andrés, quería preguntarle a usted o que nos comparte, porque sí llegó la promesa, pero dice que tenían ya 400 años. Entonces, la verdad es que a veces nosotros, y le digo nosotros porque a mí me pasa también como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, a veces de lo que nos falta es ser más conquistadores, pienso yo, ¿verdad? A veces queremos o pensamos que las cosas van a llegar así como de manera muy sencilla. Y yo sé que Andrés en su vida, en su día a día, en su vida que ha construido, ha tenido que cambiar algunas cosas e inclusive también Andrés, ¿verdad? No esperar que las cosas le caigan, sino ir a por ellas. Tal vez usted nos comparte un poquito, Andrés, de eso. Bueno, la parte de, digamos, de esperar, como dicen la historia, 400 años es algo que ya es muy rudo, ¿verdad? Muchos dejaríamos, no, nunca va a venir y ya lo dejamos botado porque uno siente que tal vez eso nunca va a llegar y es donde está la perseverar, ¿verdad? Es y tener constancia porque Dios, aunque tal vez uno sienta que va a durar mucho, ¿verdad? O que ya no se va a poder porque en mi caso, ¿verdad? Que tal vez yo diga, no voy a poder terminar mis estudios en la universidad, y ahorita después que nació Daniel, entonces yo cada vez lo veía más largo, ¿verdad? Sí. Ya nos casamos y después como a los 3 años nació Mateo, entonces yo cada vez veía esos estudios más difícil. Más largo, ¿verdad? Sí. Cada vez lo veía más, si eran 400 años ya iba como por 600, 700 y después ya llevo año y medio ya estudiando en la Universidad de Administración de Empresas. Qué bueno. Bueno, con esto la pandemia ahorita está congelado, ya sigo el otro año. Pero ya inició. Pero sí, era comenzar sí. Y ya estar uno ahí, ¿verdad? Y es más difícil porque muchas veces nos saltamos cosas o metas de Dios, ¿verdad? O no lo llevamos todo en un mismo orden, pero uno siempre llega a ver que sí se puede, o sea, que ahí está la tierra prometida, aunque Moisés no logró llegar ahí, ¿verdad? Sí tuvo a alguien que lo logró entrar con el pueblo, ¿verdad? Y eso es lo más importante, ¿verdad? Por lo menos, si no hubiera estado Moisés, ¿verdad? No hubiera podido Josué, ¿verdad? Tan siquiera poder entrar a esa parte, ¿verdad? Entonces es muy importante tanto la parte de que primero que Dios le prometió a Abraham, ¿verdad? Todo eso, la tierra prometida, que iba a tener descendencia como contar la arena del mar, ¿verdad? Y después como que el pueblo estaba ahí como esclavo, de esclavitud, ¿verdad? Y ahí es donde
la palabra de Dios dice, el Señor se acordó de la promesa que le había hecho a Abraham, entonces levantó a Moisés, ¿verdad? Y es donde lo sacaron de la tierra, ¿verdad? Aún así duraron otros 40 años Sí, dándole vueltas al desierto. Entonces no hay nada fácil, ¿verdad? Sino que las cosas de Dios son así, ¿verdad? Exactas, y Él sabe cuándo darnos las cosas, ¿verdad? Eso es lo importante. Amén. Y también yo pienso que en este tiempo, como decía Jocabet, aplicándolo a nuestro tiempo, ¿cuántos ya están cansados de la pandemia, verdad? Hay mucha gente que ya se agotó, o sea, ya como que yo le digo a mi familia cuando nos reunimos que en abril pensaba de una manera, en mayo otra, en junio otra, ya estamos en septiembre, ya pienso muy diferente, porque al principio yo decía, no, después de Semana Santa ya se quita todo. Y vemos que la situación más bien parece agravarse, ¿verdad, Joca? Entonces, ¿qué le podríamos decir, Jocabet, a las familias y a los hermanos y hermanas que ven el video para que sigan conquistando, para que no para que no desmayen aún que las noticias nos dicen cosas negativas? Dios. Bueno, hermanos, como decía mi esposo, ¿verdad? Y como decía el hermano Jova, y como dice el altar también, ¿verdad? Moisés fue el que trabajó, Moisés fue el que luchó, ¿verdad? Y aunque sus ojos no lo vieron, ¿verdad? Él fue el que, por así decirlo, encaminó, ¿verdad? Y él dejó en el liderazgo, ¿verdad? Josué. Entonces, en este caso, por aquello por lo que tú trabajas, aunque tus ojos no lo vean, tú estás dejando y estás marcando generaciones, ¿verdad? Entonces, por lo que tú estás luchando, mamá, papá, hijo joven, ¿verdad? Por lo que tú estás luchando, ¿verdad? Tal vez no lo veas en el camino, tal vez no lo llegues a ver, no lo logres a ver, ¿verdad? Pero tus hijos o los hijos de tus hijos van a lograr ese anhelo, esa promesa, ¿verdad? Entonces yo les invito, ¿verdad? Que sigan creyendo. A mí me gusta aquí, en uno de los versículos que hay aquí, donde le dice a Josué, ¿verdad? Que le dice, no temas ni desmayes porque el Señor está contigo, ¿verdad? El Señor tu Dios está contigo. Así es. Entonces no temas, no desmayes. Yo sé que este año ha sido un año difícil para todos, ¿verdad? Ha sido muy, muy complicado. En este caso, ¿verdad? Es de admirar los que tenemos hijos pequeños, ¿verdad? Bueno, y aún así los que son grandes también, pero si uno ve a esos niños, ¿verdad? Que uno a veces dice, qué pecado, ¿verdad? No se merecen todo lo que han pasado, o los que han nacido este año, ¿verdad? A principio de años, nosotros tenemos una sobrinita, ¿verdad? Que ya ahora ya nos desconoce, ¿verdad? Con la pandemia y todo, ¿verdad? Ya no nos ve tanto, entonces ya ella como que ya no se siente a gusto o ya está creciendo, entonces al vernos, ¿verdad? Ella se pone como huraña, por así decirlo. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto, verdad? Que aunque este año ha sido un año complicado, no le vamos a decir un año feo, porque aunque sí ha sido feo, ¿verdad? Pero los planes del Señor son perfectos, ¿verdad? Y el Señor allá en el cielo, Él ya sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Porque dice que no hay ni una hoja que se mueva sin que el Señor lo vea, sin que el Señor dé permiso, ¿verdad? Entonces, este año ha sido un año que lo vamos a terminar en victoria. Amén. En casa lo vamos a terminar en victoria con las familias. Ha sido un año donde no nos hemos visto con los hermanos de la congregación, que en este caso, ¿verdad? Son los hermanos no de sangre, pero sí en Cristo Jesús. No los hemos visto, no nos hemos abrazado, ¿verdad? Pero vamos a llegar a la promesa que el Señor nos ha prometido. Vamos a lograrlo, vamos a salir victoriosos de esta pandemia, ¿verdad? Y los que si de alguna u otra manera, ¿verdad? Han pasado por esto o se han enfermado, ¿verdad? Sé que el Señor ha estado ahí con ustedes, sé que el Señor les ha dado la victoria para salir adelante, para que ustedes sigan siendo testimonios para sus vecinos, para sus familias y para las generaciones futuras. Amén. Voy a aprovechar nada más para decirles, hermanos y hermanas, que tuve un sueño de hace poco. Les cuento a mis hermanos también que están aquí, a Stuart, que también está ahí ayudándonos. Tuve un sueño donde me puse muy molesto porque no me agradecían lo que yo hacía en el sueño, ¿verdad? Pero ¿a cuántos no nos ha pasado, verdad? Y entonces yo limpiaba toda la iglesia y todo, limpiaba en el sueño.
y de repente empezó a llegar gente de la iglesia y les daban de almorzar y a mí no me daban nada. Entonces yo me molesté porque yo pensé, si yo estoy limpiando y ayudando, porque a mí no me ofrecen almorzar. Entonces me enojé y me fui caminando para los que conocen la iglesia, como para donde está la caseta de los guardas. Y el Señor trajo a mi memoria un versículo que está en Gálatas 6:9, que dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Entonces quería contarles eso muy rápidamente, porque la verdad es que actualmente no nos podemos cansar, ¿verdad? No podemos dejar de ser creyentes, no podemos dejar de ser cristianos, no podemos dejar de dar testimonio. Y aunque no nos estemos congregando todavía, hay que seguir conquistando. Voy a pasarle a mi hermanito Andrés para que nos comparta algo más también del altar. Amén. Sí, esta parte es muy, muy complicada. En la parte de esperar, la pandemia, nos lleva casi que como si estuviéramos dando, como dice el que otro, nos dicen que ya Semana Santa y vamos Sí. para otro diciembre ya y no. Y nada. Y nada. Entonces uno siente como que estuviera ahí como con Moisés, ¿verdad? Que andaban ellos estaban cansados de comer maná, ¿verdad? Y ya no querían maná, ellos querían otra cosa, ¿verdad? Querían otro tipo de comida, lo que sea, ¿verdad? Y ya estaban cansados de dar vueltas, ya me imagino el sol, y ¿verdad? Y aunque siempre estuvo Dios ahí, ¿verdad? Siempre dice que estaba la nube, ¿verdad? Y el fuego, ¿verdad? Que siempre acompañaba al pueblo de Israel. Y me acuerdo mucho de esta parte de la palabra donde iban mandaron a varios para conocer A los espías. conocer Sí. la tierra, ¿verdad? Sí. Y decían, sí, hay mucha leche, hay miel. Y Solo hay, dos dijeron buenas noticias, ¿verdad? correcto. Y uno dijo, uy, pero hay gigantes, ¿verdad? Entonces, muchas cosas van a venir, cosas buenas, así como la leche, como la miel, pero también viene acompañada de esas cosas que ni modo, lo que tuvieron que hacer fue derrotarlos, ¿verdad? Y ya podían obtener todo eso, ¿verdad? Pero casi siempre esas cosas buenas van a venir acompañadas de gigantes, pero son como pruebas para poder uno obtener lo que Dios tiene para uno, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Hermanos, vamos finalizando. Ustedes saben que hacemos estos videos cortitos porque la idea es que usted pueda extenderse en su casa lo que quiera, pero que en la parte que es de nosotros aquí compartir, lo hacemos cortito para que usted pueda aprovecharlo al 100%. Como les digo, ya para ir finalizando, voy a pasar a mi hermana Joca para que nos dé sus impresiones finales con un versículo. Y antes de pasar a la hermana Joca, acuérdense, hermanos y hermanas, que hay unos cintitos ahí que pasan en el video con un número, por si usted de alguna forma tal vez no le ha llegado al altar, que se lo envíen. También pasan las cuentas de la iglesia, por si usted quiere dar su siembra de fe a este ministerio, que como les decía al principio, ya pronto Dios nos va a permitir de verdad poder volver en la manera presencial, pero eso no significa que ya venir a los cultos nos va a resolver todo lo que está pasando. Joca decía ahorita, hay que seguir trabajando, hay que seguir conquistando. Amén. Joca. Gloria a Dios. Quiero leerles el Salmos 27 al 8 que dice, está en el altar de esta semana, que dice: algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Amén. Creo que este versículo, si usted no lo había escuchado, no lo había descubierto, ¿verdad? Hágalo lema, hágalo parte de su vida, ¿verdad? Porque no confiemos en cada noticia. Yo decidí meses atrás de que yo no veo noticias, yo no veo absolutamente nada, porque a veces el ver esas cosas más bien nos entristecen o nos preocupamos de más, ¿verdad? Y en quien tiene que estar nuestra confianza es en Dios. Sí, tenemos que estar confiados en Él, que así como sacó al pueblo de Israel, así nos va a sacar a nosotros de esta pandemia, ¿verdad? Que ha sido
a nivel mundial. Dios nos va a sacar de esto, Dios te va a sacar de cualquier problema en el que estés pasando, cualquier circunstancia en la que estás atravesando en estos días o en estos meses. Es el Señor el que nos va a levantar, es el Señor el que está ahí contigo. Quizás volviendo, ¿verdad?, a los 400 años, ¿verdad?, a los 40, que el pueblo esperó, quizás qué difícil es esperar tanto. A veces uno quiere pedirle algo al Señor, ejemplo, ¿verdad? Uno le pide un milagro al Señor y uno quiere que Dios actúe al momento, ¿verdad? Sí, porque aunque sí, a veces Dios nos da milagros instantáneos, pero a veces debemos esperar aún más, ¿verdad? Porque no es cuando nosotros queremos, no es cuando nosotros decimos, es cuando Dios lo quiere en el tiempo de Dios, amén. Entonces yo te invito a que sigamos confiados, a que sigamos en pie ahí, en pie de lucha, en pie de batalla, que aún falta mucho más, ¿verdad? Como decía el hermano Giovanni, ahora que estábamos hablando acá entre nosotros, pues no hay ningún versículo que hable, ¿verdad?, que todo es fácil. No hay un versículo o en la Biblia o en toda la historia, ¿verdad?, que nos diga que todo es color de rosas, como dicen, ¿verdad? Sí, amén. Sino que es que debemos de luchar nosotros, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, y saldremos victoriosos de cualquier circunstancia o de cualquier batalla. Amén. Amén. Bueno, hermanos, voy a dejar con mi hermano Andrés Dobrowski. ¿Está bien pronunciado? Dobrowski. Para que él dé su mensaje final y después Jocabet nos va a bendecir con una oración. Andrés. Sí, a mí todo esto me ha enseñado, bueno, que aunque estemos en la casa no podemos venir a los cultos y eso. Es donde vamos a ver de verdad dónde está la iglesia, ¿verdad?, que ha permanecido, que es donde han estado ahí, ¿verdad? Con el altar es de gran ayuda en estos tiempos, ¿verdad?, que están las personas en la casa y pueden compartirlo con su familia, ¿verdad? Amén, amén. Las partes de la Santa Cena, ¿verdad?, que se puede orar, todo eso es muy importante, y nos recuerda que primero somos como la iglesia en la familia, ¿verdad? Antes de nada más de venir como al culto y listo, terminó y vámonos, ¿verdad? Entonces yo siento que más bien como que Dios quiso darnos como ese respiro en ese sentido, como bueno, acuérdense en las raíces de la iglesia, ¿verdad? Que eran las casas, que no había iglesias antes, bueno, estaban las sinagogas y así, pero casi que era muy limitado antes, ¿verdad? No, Sí, no así todos es. tenían Biblias y prácticamente solo en esos lugares donde se usaban. Ya podemos compartir en la familia, con los hijos, con todo, y ya cuando podamos estar aquí, venir agradecidos, ¿verdad? Con ganas de adorar más a Dios, no porque ya podamos adorar a Dios, sino porque podemos hacerlo juntos, ¿verdad? Con el hermano, que pueden hablarle al hermano que cómo está, que cómo todo, ¿verdad? Porque en realidad no debería haber una diferencia entre venir aquí o estar en la casa, ¿verdad? Entonces, y eso ha sido muy bonito, el altar familiar y las grabaciones que hemos tenido que hacer en los cultos y todo. No es lo mismo hacerlo ahí sin nadie, ¿verdad? Sí, amén. Que Sí. ya cuando están todos, ¿verdad? Porque se siente algo diferente. Entonces, y de verdad, nosotros sí estamos esperando ya abrirlo, ¿verdad? Porque queremos orar juntos, ¿verdad? Aunque todos los hacen en las casas, pero y eso sería. Amén. Bueno, hermanos, de mi parte, que Dios les continúe bendiciendo. Sí, aprovecho, como les decía ahora, para animarle a usted, hermano, hermana que está ahí, para que siga adelante, y no como hemos hablado en otros altares, no por decir, yo no soy empleado público, yo también trabajo en la empresa privada y hemos sufrido todos el tema de la pandemia, unos de una manera, otros de otra. Y de verdad de corazón les digo, sigan adelante, sigan conquistando, como dice el altar de esta semana, compártalo con sus hijos, con su esposa, con su familia, con los que estén ahí en su núcleo familiar. Y ya pronto Dios nos va a permitir, como decía mi hermano Andrés, estar congregándonos nuevamente, pero sin perder esta oportunidad, ¿verdad, Andrés? Que Dios nos dio de volver a tener a Dios no solo en un templo, sino
en todo lado donde nos movemos. Voy a dejar que mi hermana Joca dé su mensaje final y haga la oración para que Dios nos bendiga. Muchas gracias a todos y a todas. Sí, amén. Dice Salmo 60, 11, 12, danos ayuda contra el adversario, pues vano es el auxilio del hombre, en Dios haremos proezas. Yo le voy a invitar ahí donde está, que levante sus manos y usted lo diga, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros adversarios, amén. Ha sido un tiempo, ¿verdad? Como dijo Andrés, donde nadie nos ve en lo secreto. Y el Señor nos va a recompensar en público, ¿verdad? Entonces yo le voy a invitar ahí donde está que cierre sus ojos y oremos al Señor para terminar este tiempo de altar de esta semana. Gracias, Señor Jesús, te damos porque tú has sido bueno, Dios. Espíritu Santo, bendice cada familia, Dios. Que cada familia, Espíritu Santo, pueda realizar, Dios, semana a semana el altar familiar, Dios, que es de mucha bendición, Dios, que es de mucho provecho, Dios, en este tiempo, Dios, donde tú nos has preparado, Señor, donde tú, Espíritu Santo, nos has capacitado, Señor Jesús. Gracias te damos, Dios, por esta familia Paloma Blanca, Dios, por el privilegio, Dios, de permanecer, Padre Celestial, en ti, Señor, por pertenecer, Dios, a esta familia, Dios. Bendecimos a cada familia de la casa, Dios. Bendecimos sus hogares, sus alacenas, Dios, que tú proveas, Dios, aquel que no tenga, Señor, Espíritu Santo, Dios. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú traigas sanidad, Dios, para aquellos, Dios, que se encuentran, Dios, enfermos, Dios, o que se encuentran con alguna dolencia, Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, porque tú eres el Dios de Moisés, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Dios, Padre Celestial, y ese Dios, el que sacó a ese pueblo de Israel, Señor Jesús, es el Dios en que hoy confiamos, Espíritu Santo. Nuestra confianza está en ti, Señor Jesús. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor Jesús, y sabemos, Dios, que veremos esas promesas, Dios, sabemos que veremos esos sueños, esos anhelos, Dios, sé que los veremos cumplidos en ti, Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.